Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Hola, hola, muy buenos días. Pues estamos aquí ya de nueva cuenta en estos micrófonos de Radio Mujer en el 1040 de amplitud modulada, por allá por Guadalajara y la zona metropolitana. Y por supuesto también nos puedes escuchar vía internet en www.radiomujer.com.mx. Valeria Guzmán en la voz. Bueno, en el chorro de voz que me queda. Una gran disculpa por el programa de la semana pasada. Tuvimos unos pequeños inconvenientes de salud. Y ahora sí que bueno, esas cuestiones son impredecibles. No es muy cómodo tener que dejar de hacer cosas que nos gustan tanto como hacer este programa por esas cuestiones, pero creo que son las únicas causas por las que sería inevitable de repente hacer una pausa. Pero bueno, ya estamos aquí. Hoy estamos en Tijuana, Baja California. Por acá estamos. Vamos a tener la oportunidad, voy a tener la oportunidad de participar en un festival de cantautores la próxima semana. Ya les estaré contando también nuestros resultados, pero ahora lo que quiero es contarles cosas muy interesantes que viví esta semana. Hubo un evento en la ciudad y gracias a este evento pues surgieron muchas reflexiones que quiero contarles, que quiero como pensar en voz alta junto con ustedes y que vayamos como tejiendo ciertas ideas en torno a la participación de las personas con discapacidad en las cosas importantes de la ciudad y la zona metropolitana. Esta semana, del lunes al miércoles, y ahora se me acaba de traspapelar la fecha y me van a pegar, fue del 28 al 30 de agosto, se llevó a cabo en el cuartel creativo que está allí por la calle Reforma está 425, es una entrada y la otra entrada está por Zaragoza. Es un edificio de Secretaría de Cultura Jalisco, y ahí se llevó a cabo un evento muy interesante organizado por el IMEPLAN, que es el Instituto Metropolitano de Planeación. El evento tuvo un nombre en inglés que voy a pronunciar muy mal, pero ahí les va. Se llamó Urban Thinkers Campus. Y bueno, se trataba como de repensar la ciudad, ¿no? Y de hablar de todos los temas que pudieran ser de importancia para la zona metropolitana. Participaron 9 municipios y también un montón de grupos minoritarios. Fue muy bello como encontrar esta posibilidad de diálogo, de negociación, de repensar las cosas que nos hacen falta y las que sí están también y las que se pueden hacer de mejor manera. Por ello, creo que me parece como digno de reconocerse el que se haya realizado un evento de esta magnitud, pero, en esta ocasión sí tengo un pero, y es un pero que les quiero compartir como pretexto de una reflexión, en realidad. Es que sí, me cuesta, pero les voy a contar. Hablaron y hubo paneles de diferentes temáticas, por ejemplo, población indígena, ¿no? Asentamientos urbanos, asentamientos irregulares en la ciudad, población indígena, ya les había comentado. También se habló de género, ¿no? Mujeres en la ciudad, la población LGBT que está muy bien organizada también, ¿no? Toda esta cuestión de las personas que tienen una orientación sexual distinta a la que establece la norma social. Y así, ¿no? Muchas cosas. Pero no se habló de discapacidad. Fue una omisión que, en su momento el director del IMEPLAN refirió en la inauguración, se disculparon y me parece bien, pero pues esta situación me generó muchas reflexiones que son de las que voy a hablar en el programa del día de hoy, además de un poquito sobre el contenido de este evento que sí fue muy interesante y que pues la verdad es que sí me parece una iniciativa muy atinada. Lo triste del asunto pues fue que sí, que no se habló de discapacidad. Eso me preocupó porque las personas con discapacidad somos un sector de la población en cualquier ciudad o en cualquier población, válgame la redundancia, que tenemos muchas barreras físicas y muchas barreras sociales que hay que poner sobre la mesa para negociarlas, para reformular cómo vivimos, a qué tenemos acceso, qué tan parte de la ciudad nos sentimos, que creo que era un poco también de las cosas que se hablaban en este foro en cuanto a estas poblaciones que ya les mencioné, ¿no? El tema de migrantes fue un tema que a mí me pareció que arrojó mucha luz en un montón de cosas, ¿no? Que también es una población que está en la ciudad, que si bien no son originarios de la ciudad y muchas veces tampoco del país, pues son personas que están allí
y que forman parte pues de una dinámica social que se va llevando a cabo en la zona metropolitana y que es importante tomar en cuenta. Y también tienen muchas barreras, sobre todo sociales, pero la discapacidad tiene barreras físicas y sociales, y yo, de las poblaciones que se discutieron o que pusieron sobre la mesa cuestiones en este foro, creo que ninguna de las poblaciones que hablaron allí tienen barreras físicas como lo tiene la discapacidad, y por eso creo que era importante que se tocara. Por alguna razón no se tocó. Bueno, quien está ahora dirigiendo el IMEPLAN tiene poco de ejercer esa función, tiene creo que todo el mes de agosto apenas, y parece que lo que él comentó cuando hizo la disculpa pública fue que él había tomado pues ya el foro ya listo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Él tomó funciones el 1 de agosto, y para entonces pues ya estaba todo organizado, ya estaban los temas dispuestos, pero aún así a mí pues sí me pesó mucho que no sucediera. La semana antepasada se había realizado un congreso en el CESJAL que tenía que ver con discapacidad de instituciones públicas. También parece que IMEPLAN hará algo en pro de la discapacidad, de discutir y hablar de los temas que son importantes para la discapacidad en la zona metropolitana después, pero creo que hubiera sido muy importante haber estado en este foro porque en este foro, además de hacerse visibles un montón de problemáticas que habitan la ciudad, también, se hicieron visibles, pero además compartieron el espacio. Y creo que en ese sentido la discapacidad tendría que estar también compartiendo el espacio, compartiendo como la palabra, compartiendo ese espacio de visibilización que hace que la gente trabaje en conjunto y que no se hagan las cosas como seccionadas, que fue algo que me pareció muy interesante de este foro, ¿no? Que todos convivimos, cohabitamos como es la realidad en la ciudad, ¿no? Que compartimos un espacio que en lo real también compartimos, y en ese sentido la discapacidad se quedó fuera, aunque en la realidad sí comparte un espacio, y un espacio que no es muy amable para nuestro sector todavía, que sí que tiene muchas cosas que se han hecho, que sí que cada vez se busca hacer más accesibles los espacios, sí lo creo, estoy completamente convencida de que sí se busca, de que es un proceso que será largo evidentemente por todo lo que todavía falta, pero que sí también es importante que cada vez más seamos parte y seamos visibles en espacios en donde se pone en común la problemática de muchos otros sectores que también son considerados minoritarios. Pero mi reflexión no va como en el sentido de desacreditar el esfuerzo que se hizo en esta institución pública. Me parece un esfuerzo de verdad muy digno de reconocer, lo reitero, porque además aprendí mucho respecto a las otras poblaciones y respecto a la ciudadanía en general, porque también pues se discutieron muchas cosas, ¿no? Temas que aquejan a los diferentes municipios, ¿no? Se mencionó la cuestión del agua, de los sistemas fluviales, de la vivienda digna, de los espacios públicos, de la cultura como un posibilitador de crecimiento, ¿no? Personal y social. Se hablaron de muchas cosas que realmente son importantes para la ciudadanía en general. Ya les digo yo que lo único que me entristeció un poco pues fue que la discapacidad no estuvo, pero que mi reflexión y que mi subrayar esto de que la discapacidad no estuvo en un foro como ese, pues no tiene que ver solo con la institución que organizó el evento. En realidad también tiene que ver con cuestionar al colectivo con discapacidad de por qué no asiste a eventos que son de interés para toda la ciudadanía si también somos ciudadanos, ¿no? Para mí fue muy triste que yo en la conferencia que dio el director del IMEPLAN, pues yo sí levanté la mano y le pregunté por qué no estaba la discapacidad, a lo que él pues se disculpó muy apenado y explicó, ¿no? Que primera que nada que él había tomado ya el evento ya que estaba listo, ¿no? Unos días antes, no, 20 y tantos días antes de que se realizara, pero nadie más habló de discapacidad, nadie más del público levantó la voz y dijo por qué no, o preguntó en los diferentes foros que a final de cuentas de alguna manera podían relacionarse con discapacidad, por qué no o qué pasaba con la población con discapacidad. Y eso, bueno, me lleva pues a reflexionar de qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con la ciudadanía en general? Pero qué pasa con el colectivo con discapacidad que no se hace presente en foros que son, creo que también de nuestro interés, ¿no? Definitivamente, totalmente de nuestro interés, y no estábamos ahí para decir, aquí estamos. Y eso pues me provocó esa reflexión de qué tan participativas somos las personas con discapacidad en lo general, qué tanto nos apropiamos de los espacios que son de todos,
qué tanto nos creemos que somos parte, o qué tanto todavía realmente nos sentimos fuera, y eso se refleja pues en situaciones como esta, ¿no? Donde no estuvimos. Y bueno, creo que tendremos una pausa, si no me equivoco, así que voy a mandar a corte y regresamos para seguir reflexionando. Así que ya estamos de regreso después de esta pausa y seguimos como con la reflexión, que sí era muy importante para el programa compartir esta reflexión. Por un lado, bueno, yo sí creo, hablo a título personal, Valeria Guzmán Díaz, sí piensa que tenemos que estar más visibles en las instituciones públicas, que ya va siendo hora también de que se encaminen un poco más al modelo de derechos y no al modelo médico-asistencial cuando piensan en la discapacidad, ¿no? Creo que ya va siendo hora de que demos ese salto o de que lo hagamos más rápido, porque creo que todavía estamos en esa transición en las instituciones públicas, pero creo que ya va siendo hora de que apretemos paso, ¿no? Por un lado. Pero por otro, también nosotros como personas con discapacidad debemos ya darnos un poco más de prisa y ocupar la ciudad, ¿no? Es decir, sí, ¿no? Como llenar la ciudad, hacernos más presentes todavía. Sé que tenemos muchas cosas que resolver, que a veces estamos ya también un poco descreídos de las instituciones públicas, muchas veces, que también muchas veces tenemos que elegir entre ocuparnos de resolver nuestras necesidades básicas, que es lo apremiante para cualquier persona, y participar en estas cosas, también lo sé, pero creo que entre más nos hagamos presentes, entre más demandemos esa atención que realmente nos corresponde, pero que todavía no tenemos por completo, pues entre más lo hagamos, pues quizás se aceleren más las cosas para nuestro bien. Quizás, solo estoy reflexionando. También quiero decir, como una puntualización importante, que lo que yo digo no es la verdad absoluta, simplemente es una reflexión que les estoy compartiendo a raíz de que asistí a este evento y de que me llamó mucho la atención que no estuviera ninguna persona, bueno, no sé si estuvo o no, porque era mucha gente, y obviamente yo no pude saber toda la gente que asistió, pero que por lo menos en todos los paneles a donde yo asistí, nadie se pronunció como para hablar de discapacidad o preguntar. Entonces, no había personas de asociaciones civiles que se hicieran presentes, que se hicieran notar, para que también fuera patente que estamos ahí, que somos parte de este conglomerado tan diverso que conforma la zona metropolitana. Tampoco las como instancias públicas que trabajan con discapacidad estuvieron hablando de o pronunciándose presentes. Entonces eso a mí me llama la atención mucho. Y tampoco personas a título individual, ¿no? Que tuvieran alguna discapacidad y se sumaran, ¿no? Por ejemplo, a cuando yo dije, acá estamos y por qué no estamos como en la lista, ¿no? Y eso pues sí me generó como esa reflexión de, ¿qué pasa con nosotros? ¿De verdad somos un poco apáticos? ¿O de verdad, pues también estamos muy ocupados en resolver muchas cosas que son muy importantes, pero quizá nos deberíamos tomar de vez en cuando un tiempito? No para pelear ni para discutir, sino para hacernos presentes y ocupar esos espacios que también son nuestros y que siempre estamos demandando que son nuestros, pero que no lo hacemos realidad. Y creo que hay que llevar eso también a la realidad. O sea, no solo estar en el discurso, no solo decirlo, no solo quejarnos, que también es sano y necesario, pero que es mucho más útil y más saludable y más efectivo cuando además de la queja viene una propuesta, cuando además del discurso viene una realidad, que es decir, estamos aquí, a ver, ¿por qué no nos miran? ¿No? No solo decir por qué no nos miran, sino estar allí para que nos miren, creo. Esa es como una humilde opinión que quería compartir en este programa, que de verdad es que sí me llamó mucho la atención. También, bueno, no sé si es tan fácil enterarse. Yo me enteré del evento por casualidad, ¿no? En redes sociales, que luego estoy muy pendiente de buscar estos temas por mi labor en este programa, pero también porque, pues a título personal, son temas que me interesan mucho, ¿no? Que me gusta conocer y donde me gusta estar presente también, porque me siento totalmente parte, ¿no? De toda la ciudadanía de la zona metropolitana y de todas las personas que habitan el país. Y me siento totalmente una parte del mundo que tiene que estar allí y que se tiene que mirar, ¿no? Porque está. Entonces, por eso es que acudo a este tipo de eventos, ¿no? Tengo una razón profesional y una responsabilidad social
con ustedes que nos escuchan, y por eso constantemente estoy a la búsqueda de este tipo de eventos, ¿no? De foros, pero también porque a título personal, aunque no hiciera este programa, me interesa estar en la jugada. Y entonces pues también por eso me atrevo pues a preguntarles a quienes nos escuchan aquí en la radio que tienen alguna discapacidad o relación de trabajo o fraternal con alguna persona con discapacidad, ¿qué pasa cuando se dan estos foros ciudadanos? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué no decimos algo? Y ya les digo, decir algo no significa pelear, sino simplemente hacerse presentes, que es como muy distinto. A mí la cuestión del pleito no se me da, no me gusta. Bueno, a lo mejor se me da en algún ámbito, pero no me gusta. Lo que sí me gusta es el diálogo. Y para que haya diálogo tenemos que ser una de las partes que dialoga, y si no estamos no podemos serlo. Entonces, bueno, hay que estar ahí pendientes, hay que hacernos presentes. Si no entendemos mucho del tema, pues hay que acudir para cada vez ir entendiendo mejor. A lo mejor las primeras veces que acudamos a estos foros, pues no vamos a ver muy bien de qué va o cuál es el mecanismo mejor para expresarnos, pero si seguimos yendo, vamos a entender mejor las dinámicas que se dan en este tipo de foros, y cada vez vamos a poder participar de una manera más adecuada, o participar simplemente, ¿no? A lo mejor primero podremos estar en silencio, pero presentes, y después podremos hablar para estar cada vez más presentes, que de verdad sí es importante. Aprendí yo muchísimo en este foro, y por eso me pareció así como necesario hacer esta reflexión, porque creo que si en próximas fechas, en próximos años, se hacen foros como este, sí es importante demandar la presencia. Quizá ya no haga falta, quizá en el próximo foro que hagan con estas características ya estemos, que yo espero que sí. Pues yo traté de dar un poco de guerra con eso en cada que había oportunidad, pero bueno, seguramente estaremos, seguramente esta omisión, yo espero de veras con el alma que no se repita, pero también espero que las personas con discapacidad estemos allí presentes, independientemente de si se nos menciona en la lista como en la programación. Simplemente estar, ya si además van a hablar de nosotros, qué mejor. Pero si no van a hablar específicamente de discapacidad, de todas formas hay que estar, porque más allá de ser una persona con discapacidad, somos personas que habitan la ciudad, que habitan el estado, que habitan el país, y por eso seguramente, aunque no se mencione en la programación discapacidad como tal, pues el hecho de ser ciudadanos ya nos implica, y habría que asomarnos de vez en cuando, creo yo. A lo mejor tú que nos escuchas piensas diferente, y valdría la pena también conocer lo que tú piensas, ¿no? Porque a lo mejor estoy un poco perdida y tú puedes completar esta reflexión con tu opinión, así que bueno, vías para que nos cuentes qué piensas de esto que estoy diciendo, todas las voces @gmail.com, un correo al que puedes comunicarte. Ahorita no te invito a comunicarte vía telefónica porque el programa lo estoy haciendo vía telefónica y no podríamos interactuar de manera fluida, por eso doy estas vías de contacto alternas que son un poco menos inmediatas, pero con las que podemos ir dialogando también, ¿no? Repito de nuevo el correo del programa, todas las voces @gmail.com, también la cuenta de Twitter que es @lasvoces1040. En esas dos vías nos puedes contar qué piensas de esto que estoy diciendo. ¿Tú qué piensas? ¿Que deberíamos estar? ¿Que sería la mejor manera? O hago otra pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de que seamos tomados en cuenta si no se nos toma en cuenta? ¿Cuál que dependa de nosotros? La que depende del gobierno y de las instituciones, esa también la podemos discutir. Pero creo que, como ya lo he dicho muchas veces en este programa, y no solo lo he dicho yo, sino muchos de nuestros invitados, que cada vez seamos más parte de lo que se suscita en el país, pues también tiene que ver con una cuestión de corresponsabilidad, que a las instituciones les toca hacer su labor, sí, que a lo mejor todavía tenemos muchos puntos a criticar, como a cuestionar, sí, puede ser, pero que también nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra parte? Porque cada quien deberíamos hacer nuestra parte. La parte que le toca a las instituciones la podemos decir, la parte que le toca al sector empresarial para que nosotros tengamos oportunidades mejores en lo laboral, pues esa es su parte. La parte que tiene que hacer el personal docente, ¿no?, en las instituciones educativas para que las personas con discapacidad tengamos mejor preparación, esa es su parte, la tienen que hacer bien. Pero ¿cuál es la parte del colectivo con discapacidad? ¿Cuál es la parte de las personas que tenemos alguna discapacidad que tenemos que hacer para también empujar cada vez más a que se nos tome en cuenta? ¿Cuál? Eso, bueno, hay que pensarlo bien y hay que responderlo a nosotros mismos. Yo no soy nadie para que me respondan, simplemente estoy lanzando estas palabras al aire
para tratar de hacer una reflexión con ustedes y compartirla y que hagamos fuerza, ¿no? En poder levantar nuestra voz de muchas maneras. Hablar es una forma, hacernos presentes es otra, hacer lo que nos toca es otra, amar nuestra vida y vivir y tratar de luchar por conseguir lo que queremos, aunque es muy difícil a veces, también es nuestra parte. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? ¿Cuál es ese otro puntito que a lo mejor es un puntito extra para que cada vez sea todo más rápido para nosotros? Había durante este foro del Urban Thinker Campus que al que asistí esta semana y del cual les estoy hablando y el cual provocó esta reflexión que les estoy haciendo el programa de hoy, pues de repente, claro, como cuando hablamos de esto de por qué no estaba la discapacidad fue justo el primer día, no, en la conferencia última antes de salir al receso de comida. Y fue cuando pues, yo, en el momento en el que dijeron alguna pregunta, pues yo levanté la mano raudo y veloz y dije, ¿por qué no está la discapacidad si no es mucha indiscreción, no? Bueno, pues a raíz de esto algunas personas se acercaron conmigo, personas asistentes, ¿no? Al foro, qué bueno que lo dijiste, mira qué interesante, no lo había pensado, pero qué bueno que lo planteaste, bueno, qué bueno que se dicen estas cosas, y así, ¿no? Tuve así como diálogos con asistentes al foro, ¿no? Ciudadanía, que se acercaban y me preguntaban o me decían que qué bien que lo había dicho, ¿no? Y hubo una chica que me dijo, bueno, pero también es que, por ejemplo, dice, no, ustedes no tendrían que demandar la presencia porque tendría que ser obligación como de las instituciones tomarlas en cuenta. Sí, es verdad. Eso sí, eso como de antemano es totalmente cierto. Y no estoy como en nada de justificar nada. Sí, es verdad. Pero también, ¿dónde está la sociedad, la comunidad con discapacidad? Que a lo mejor todavía no estamos organizados de una manera en la que hagamos un poco más de presión, que ya la hacemos. Yo he visto, por ejemplo, alguna vez hace ya unos años me tocó en el Congreso del Estado un foro sobre participación ciudadana y sí estaba presente la discapacidad. Recuerdo haber escuchado a Laurelena Soto de Educación Incluyente en aquella ocasión, no solo a ella, pero de la que recuerdo mucho fue ella porque la comunidad sorda tiene mucho que demandar todavía, que no se tiene, ¿no? Que la comunidad sorda tiene muchas barreras todavía, sociales y físicas también, por la cuestión del idioma. Y recuerdo mucho como esta insistencia de Laura Soto de unas iniciativas, de que en la comunidad sorda no solo se pensara en, ¿cómo vamos a apoyar a las personas sordas? Con un auxiliar auditivo, y ya, ¿no? Modelo médico, ¿no? Laura Soto en ese momento demandaba pues una mejor educación, intérpretes de lengua de señas mexicana en las diferentes áreas de desarrollo social, de desarrollo humano. En aquella ocasión creo que fue 2013 quizá. Sí, o sea, la discapacidad sí está muy presente. Desafortunadamente a mí no me tocó asistir al congreso de hace una semana, que se realizó en Cescal, que tenía que ver con la discapacidad y algunas instancias gubernamentales. No me tocó asistir, sí supe de la información, pero desafortunadamente tenía yo cuestiones personales, un curso al que tenía que asistir porque estaba ya en cierre de curso y no pude ir. Si alguien asistió, cuénteme cómo estuvo, qué tal la respuesta de las instituciones públicas, qué tal los planteamientos de las personas con discapacidad. O sea, creo que sí estamos, pero creo que hace falta, según mi humilde opinión, que estemos más, y más en foros en donde, bueno, no se nos mencione, pero que la temática sí nos implique, y eso es en todo. Cuando se hable de cultura tendríamos que estar ahí, cuando se hable de trabajo, aunque sea para la población en general, tendríamos que estar ahí también. Así que bueno, pues esa es como mi reflexión. Ahora tenemos un momentito de pausa, pero seguiremos después del corte, aquí en Todas las Voces, hablando como de por qué sí o por qué no participa la población con discapacidad en eventos importantes para la ciudadanía. Regresamos después de esta pausa. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. Perdón. Regresamos ya a tu programa Todas las Voces. Estamos aquí haciendo algunas reflexiones sobre la participación de las personas con discapacidad en los temas generales y de importancia, ¿no? Para cualquier persona que habita una ciudad. Tomando como pretexto, este foro que ya les comentaba, que se llevó a cabo esta semana que termina, del 28 al 30, se realizó, fue muy interesante, pero no estuvo la discapacidad como tema allí en los paneles, ¿no? En el diálogo como tal, así específico.
estuvimos, porque ya les digo yo que estuve yo dando mucha guerra, pero porque creo que son temas que pasan por todos los temas que se abordaron, ¿no? Si se habló de, por ejemplo, se discutió sobre qué busca el ciudadano metropolitano, bueno, pues nosotros también somos ciudadanos metropolitanos. Si se habló, por ejemplo, de población migrante, bueno, pues pensando en las causas de discapacidad, recordemos que pues las personas que están en tránsito por el país, muchas veces, sobre todo las que viajan en la bestia, pues a veces sufren accidentes y amputaciones, entonces también tienen en esos riesgos del tránsito, ¿no?, del flujo migratorio, también tienen el riesgo de la discapacidad, ¿no? Y por ejemplo, cuando fue el foro sobre migración, que fue muy interesante por sí solo, que me dio mucho gusto tener como más claras las necesidades de estas personas que están buscando un mejor, un mayor bienestar, ¿no?, o una situación más digna de vida, y que se ven en la necesidad de dejar su país y sus raíces y su gente. Me pareció bueno saber más sobre ellos, la verdad. Mucho me gustó saber qué se necesita, qué no se hace bien, qué sería mejor que sucediera de otra manera, etcétera. Pero en ese foro, pues yo también a la hora de la sesión de preguntas sí pregunté, por ejemplo, qué suerte corrían las personas que, no quienes ya venían con alguna discapacidad y estaban en ese flujo migratorio, que también, pero también qué suerte corría la persona que sufría un accidente y que por ello adquiría una discapacidad en el transcurso de ese flujo migratorio. Imagínense ustedes qué duro, ¿no? Por ejemplo, una persona que viene ya con todo su esfuerzo pasando por el país, quizá para ir al norte, y de repente, pues a medio camino, además de encontrarse con un montón de vicisitudes y un montón de temores y de situaciones adversas que ya van ligadas con ese fenómeno de migrar, y que encima adquiere una discapacidad, ¿no?, en medio de un país que no es su país, alrededor de gente que no es su gente, sin papeles, ¿no?, y sin la posibilidad tan sencilla de hacer valer sus derechos, que en la Constitución dice, ¿no?, de todas formas, que cualquier persona que esté dentro del territorio mexicano tendría derecho a todo lo que cualquier persona tiene derecho, pero que ya en lo particular, pues a veces las leyes estatales y locales no están armonizadas con eso, que es también de lo que se hablaba, y no es tan fácil, por ejemplo, que les den servicios médicos, etcétera. Imagínense ustedes qué duro. Y el después, supongo que, bueno, consiguió el servicio médico para, pues, resolver esa situación inmediata del accidente, pero ¿y qué pasa después? Quienes tenemos discapacidad adquirida, y bueno, quienes han sufrido o han adquirido la discapacidad de forma más violenta o más radical, como un accidente, pues sabrán lo duro que es después como asumir esa parte, ¿no? Decir, ay, ahora ya no tengo la posibilidad de caminar como lo hacía, o ya no voy a poder caminar, o ya no voy a poder ver, o ya no escucho, ¿qué voy a hacer? Y que estás totalmente en una situación de indefensión, y eso es muy fuerte. O sea, yo que he vivido temporaditas en otros países y sé de pronto algunas implicaciones de estar donde no es tu país, sé que a veces estás totalmente vulnerable ya por ese hecho en sí, y más cuando tu situación legal no es la mejor situación. O sea, bueno, legal nos corrigieron y debo corregirlo ahora mismo, no, bueno, si tu situación pues migratoria no es la adecuada, ¿no?, que no estás a lo mejor con un permiso, etcétera, eso te hace todavía más vulnerable, ¿no? Y entonces imagínate que hay una situación de vulnerabilidad que tienen muchas personas que están en flujo migratorio por cualquier país, ahora encima sufrir un accidente y adquirir una discapacidad, a medio camino. ¿Cómo haces ahora? Porque para empezar a ser funcional pues requieres de un periodo ahí para asumir, ¿no?, para vivir ese duelo y buscar las formas nuevas en las que vas a hacer las cosas ahora, ¿no?, cuando ya tienes una discapacidad y no la tenías. ¿Y ahí qué? ¿No? Pues el tema de discapacidad tiene que ver, y yo afortunadamente pregunté y amablemente los panelistas me respondieron y dije, qué bien, bueno, al menos un poco, ¿no? Hay por ahí una asociación, parece en Tapachula, que creo que por ejemplo, las personas que sufren amputaciones durante el trayecto, ¿no?, ese flujo migratorio por el país, parece que los mandan a Tapachula y les ayudan con prótesis y todas estas cosas. Importante, parece que no, pero en este caso, entre más rápido te atiendan y tengas alguna posibilidad real, ¿no?, por ejemplo, en el caso de las amputaciones, de tener una prótesis en tu pierna, etcétera, pues mejor, ¿no?, porque ya eso te da una alternativa. A lo mejor igual el duelo va a tardar un poco más, igual la forma en la que aprendas a hacer las cosas en esta nueva condición va a tardar, pero por lo menos ya tienes el camino un poquito más aventajado, porque pues, difícil la verdad, ¿no?
Me comentaban también las personas que participaron en el panel de migración, bueno, que había asociaciones, ¿no? Por ejemplo, la gente que pasa por México muchas veces va a los Estados Unidos, y que en los Estados Unidos también había asociaciones trabajando en pro de quienes adquirían una discapacidad, ¿no? Entonces aprendí como no, importante, y aprendí de qué pasa con las personas con discapacidad, conocí un poco más de estas realidades, pero también un gusto y una gran satisfacción también conocer de las realidades de personas que, aunque no tengan discapacidad, son personas como tú y como yo, y que están pasando por ese proceso, ¿no?, que los hace más vulnerables, que es el estar no en situación de migrantes, ¿no?, por el país. Por eso, por cualquier país, en realidad cada país tiene sus implicaciones cuando eres parte de la población migrante, pero difícil y bueno conocerlo cada vez más, porque eso te hace ser más empático como persona. Y si uno, por ejemplo, al ser parte, uno como persona con discapacidad, que es parte de un sector minoritario, demanda esa atención, demanda esa empatía de los ciudadanos, pues también hay que ser empáticos nosotros con otras realidades que a lo mejor no son las nuestras, pero que también viven un grado de dificultad bastante alto, ¿no?, para poder estar en el día a día. Y es importante saber, hay que saber, de verdad. Es bonito saber, pero también te hace ser más humano y te hace ser más consciente de todo lo que falta y que a lo mejor uno mismo puede aportar, ¿no? Uno tiene necesidades como persona con discapacidad, que a lo mejor todavía no están cubiertas de la manera más satisfactoria, pero también uno es persona y es una persona activa y estamos vivos y podemos también aportar para otros colectivos, entre comillas minoritarios y en situación de vulnerabilidad, ¿no? También me tocó pues entrar al panel sobre género, ya sabemos estas cuestiones, bueno, la mujer también hemos ido ganando más terreno, ¿no?, en el hecho de ser visibles, ¿no? Hace 50, 60 años, a lo mejor 60, 70, no teníamos ni derecho al voto y ahora lo tenemos. Parece que no, porque ahora nos parece de lo más normal y obvio, pero hace muchos años no pasaba. Entonces es bueno que sigamos allí al pie del cañón hablando, haciéndonos presentes como mujeres y diciendo todo lo que todavía no nos gusta cómo está y que queremos que mejore, y también proponiendo cómo queremos que mejore, ¿no? Definitivamente. ¿Qué más me tocó escuchar? Bueno, pues foro sobre población indígena, ¿no? En Guadalajara y la zona metropolitana hay asentamientos de comunidades indígenas, y eso es bueno saberlo, ¿no? Por la colonia Ferrocarril hay uno, ahora me he olvidado de la otra colonia donde hay un asentamiento de comunidades indígenas, pero hay personas de poblaciones indígenas que, si bien pertenecen a una comunidad indígena, válgame la reiteración, pero han crecido en la ciudad, le llamaban ellos y como indígenas urbanos, ¿no? Y que como la población de la ciudad tiende a exotizarlos, ¡ay, población indígena, mira las artesanías, ay, qué bonito! Que luego nos exotizan como también a las personas con discapacidad, ¡ay, mira, no ves, a ver, dime quién soy! ¡Ay, qué bonito! No, pues tenemos que ir más allá de exotizar a esa población. ¿Exotizar qué quiere decir? Bueno, como decir, ¡ay, qué lindo, como que llamativo! Sí, pero hay que pasar más allá de esas apreciaciones y entender más a fondo la realidad que vivimos cada cual, ¿no? O sea, lo que planteaban, por ejemplo, las chicas, eran varias chicas, también eran dos chicos, uno de ellos era Guiraretari, y lo que ellos planteaban era, bueno, sí, somos también las artesanías, el colorido, la aportación que le hemos dado a la cultura, ¿no?, a la humanidad incluso, pero somos más que eso, ¿no? Somos una población que piensa y siente y necesita muchas cosas muy similares a las que necesita cualquier ciudadano. Entonces, bueno, que se nos mire mucho más a fondo, que se mire eso, pero se mire más allá, porque tenemos más que aportar, decían ellos, y estoy totalmente de acuerdo. Es una población que tiene mucha riqueza cultural, ciertamente, que ha hecho aportaciones indiscutibles a la cultura, no solo de la ciudad, del país, también de la humanidad, ¿no? Y que son bellísimas sus artesanías, su arte, su música, su gastronomía, sus costumbres y todas esas cosas que conforman la cultura, ¿no?, de una comunidad. Pero también son personas que tienen mucho que decir y mucho que hacer y muchas necesidades como cualquier persona, y también mucho que aportar, no solo en la cuestión cultural, que también, pero mucho en muchas cosas. Entonces, pues claro que aprendí y claro que me gustó, me sentí muy feliz y muy viva de haber participado en este foro. Me pareció, de verdad, reitero, como muy interesante que se hagan estas cosas, que las instancias públicas den la posibilidad del diálogo, que deberían haberlo hecho hace mucho, pero qué bueno que ya lo hacen y que lo hagan mejor cada vez, por favor. Pero sí me parece que, decía el director del IMEPLAN, hicimos historia. Sí, yo creo que sí.
porque posibilitar el diálogo no debería de ser un motivo de hacer historia, porque ya se debería de hacer, pero ¿cómo estamos? Que el diálogo, que es una cosa que ya debería de suceder porque es tan importante para el desarrollo humano, no se hace y se haga, y con esto se marque como un antes y un después quizá. Pero, sí, bueno, sí diré el pero y lo reiteraré y lo haré patente. Esperemos que la discapacidad cada vez esté más presente en la agenda, ¿no? Y en lo que se dice y en esa posibilidad de diálogo. Esperemos, de verdad. Esperemos, pero también empujemos. No hay que no hay que solo esperar, también hay que empujar para que sucedan esas cosas. Nos toca, también es nuestra parte. Bueno, tenemos una pausa y regresamos a todas las voces ya para ir cerrando filas porque vamos ya hacia el último bloque. Regresamos. A todas las voces. Ya estamos por acá, así que bueno, pues te seguimos contando un poquito la reflexión y los aprendizajes de este foro, de este Urban Thinker Campus. Perdonen a ustedes mi inglés, pero bueno, así se llamaba, lo juro. Mejor pronunciado quizá, pero así se llamaba. Bueno, pues esas son las reflexiones, ya les digo así, reiterando un poco como mis cuestionamientos. Por un lado, bueno, sí, porque no estábamos allí, ¿no? Además el eslogan era duro, ¿no? Porque era una ciudad donde nadie se quede atrás, y yo decía, oh, pues nosotros sí que nos quedamos, pero no nos quedamos atrás, nos quedamos fuera, pero pues nada, puede suceder, también puede suceder, son errores, porque finalmente dentro de las instituciones hay personas, y pues las personas no somos perfectas. Muy bien, claro que cuando cuando estás en la función pública, bueno, hay cosas que se deben por lo menos señalar, ¿no? Y que cada quien cuando forma parte de la función pública hay cosas que no se debería permitir. A veces se puede como revirar, ¿no? A veces no. Quizá en esta ocasión no se pudo, ¿no? Porque no sucedió, tal cual, no se pudo. Pero esperemos que se pueda en próximas y que siempre se pueda y que cada vez se pueda mejor el hecho de que nos hagan presentes, porque tenemos que estar, porque estamos, porque somos parte, ¿no? Estamos vivos, señores, y tenemos un montón de necesidades y algunas no están cubiertas porque pues somos una población que todavía está ahí luchando por un montón de derechos que todavía no podemos ejercer de una manera digna, ¿no? Todavía no, incluso en ciudades tan importantes como Guadalajara, que es la segunda o tercera más importante del país, y todavía estamos con un montón de cosas ahí que hay que poner sobre la mesa, que hay que dialogar. Sobre todo eso, yo creo que mi reflexión va en torno a que hay que dialogar, hay que expresarnos. Ya les digo, yo no voy tanto como en esta cuestión de la discusión por sí sola o de un pleito o de la queja. Voy más en el sentido como de hablarlo. A veces la mejor forma o el punto inicial para hacer un cambio es ponerlo sobre la mesa, hablarlo, reconocerlo y decir las cosas, ¿no? Decir, estamos. O sea, la primera parte de resolver un problema es reconocerlo y mencionarlo, ponerle nombre. Una vez que le ponemos nombre, entonces, bueno, pues ya podemos empezar a decir qué es, y después de decir qué es, podemos ir negociando si nos gusta lo que es o si estamos de acuerdo en lo que es, y luego en qué queremos que sea, y después decir qué queremos que sea, cómo queremos que pase, cómo podemos hacer que llegue a ser lo que queremos que sea. Parece un juego de palabras, pero bueno, lo traduzco así a una cosa más como puntual. A ver, bueno, la discapacidad, ¿no? Queremos un mejor acceso o queremos más oportunidades laborales porque realmente todavía no son suficientes las poquitas que ya se han abierto o que se abren durante el año, ¿no? Producto de gestiones públicas o de gestiones particulares o de gestiones de activistas, ¿no? Hay pocas todavía. Pues queremos que se abran más. ¿Cómo podemos empujar a que suceda? Cierto, a ellos les toca, a los empresarios les debería de tocar a darnos más espacios porque ante todo, más allá de ser personas con discapacidad, somos personas y podemos ser un trabajador muy eficiente y darles mucho a ganar como trabajadores. O sea, no es un favor, es un derecho. Y podemos darles mucho a ganar porque podemos ser tan eficientes que eso se vea, que repercuta pues en los resultados de la empresa, ¿no? No es un favor. Podemos ser una buena parte del equipo y muy eficaz. Pero, bueno, las cosas están como están. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ese ideal de que haya más oportunidades, que podamos realmente ejercer ese derecho al trabajo, de verdad? ¿Cómo podemos hacer para que suceda? Bueno, pues yendo a hacer, no sé, cursos de sensibilización a las empresas. Muy bien. Bueno, yendo al gobierno a que nos pongan más atención. Muy bien también. Ahora, ¿de qué forma vamos a hacer esto?
¿Cómo vamos a hacer los talleres de sensibilización? Ah, bueno, pues estos talleres tendrán como contenido tal, tal, tal y tal punto. Y los vamos a abordar de esta manera. Y vamos a hacer tales dinámicas. Ah, muy bien, ya vamos más de acuerdo en el cómo, ¿no? Ya lo tenemos más claro. ¿Cómo le vamos a hacer, cómo vamos a ir con el gobierno para que nos haga más caso? Ah, pues vamos a pedir una audiencia con el gobernador o con el presidente. Ah, pues vamos a ir al consejo que ya existe sobre discapacidad y le vamos a decir que también nos gustaría que hubiera tal cosa. Ah, pues vamos a ir y vamos a ir a un foro público que hable de ciudadanía en general y nos vamos a hacer presentes. Esas son maneras, hay que acercarnos también. Hay que pulir también nuestras formas de pedir o de exigir, porque yo creo que, bueno, hay un dicho popular que dicen el pedir está el dar. Sé que esas cosas no es que nos las vayan a dar porque nos van a hacer un favor, sino que nos las van a dar porque nos corresponden, pero ¿cómo lo planteamos de la mejor manera? ¿Cómo llegamos al otro? ¿Cómo somos empáticos con las instituciones, también nosotros, y cómo les hacemos saber de la mejor manera, clara, para que el mensaje llegue y sea efectivo, que necesitamos tal o cual cosa, que lo deberían de saber, sí, pero por si las dudas, si lo saben o no, pues es bueno, es importante y es útil que nosotros lo digamos. Y lo digamos de muchas maneras, que lo digamos con palabras, que lo digamos con acciones, que cada vez seamos más osados y nos plantemos y nos apropiemos de todos los espacios, porque son nuestros de verdad. O sea, hay que ir a los eventos culturales, aunque no sean especiales, aunque no sean esas acciones afirmativas que muchas veces necesitamos las personas que tenemos alguna discapacidad. No importa, hay que hacernos presentes. Ah, que hay un foro sobre tal cosa. Bueno, si calculamos que estamos implicados en ello, aunque no se nos mencione, vamos allá, aunque sea sentarnos y que nos miren no por exhibirnos, sino por hacernos presentes, por hacernos visibles. Si tanto estamos peleando por esa visibilización que no tenemos todavía, pues hay que nosotros también empujar a que seamos visibles. Si no estamos, no nos van a ver. Hay que estar en todo lo que podamos y en la medida de nuestras posibilidades, porque yo sé de verdad que tenemos un montón de cosas a resolver y que hay personas que tenemos más resueltas las necesidades básicas o menos resueltas y que es todo un reto, ¿no? Levantarte cada mañana y a lo mejor algunas personas conseguir ese sustento para poder comer, ¿no? Algo tan básico y tan importante y que a veces parece misión imposible para personas, ¿no? De esta ciudad, ¿no? Que es una pena que todavía pensar en discapacidad todavía se tenga que relacionar con pobreza, pero es así. Y entonces, bueno, pues a veces lo que yo comentaba, ¿no? Alguna vez que formé parte de la función pública o con los amigos, a veces, bueno, es que ¿por qué las personas con discapacidad a veces no van a los eventos, no sé qué? Bueno, porque a veces tenemos la disyuntiva de entre resolver nuestras necesidades básicas e irnos a distraer un poquito, que también es importante, también el entretenimiento y la recreación también nos dan fuerzas. Parece que no, pero también irte a despejar un poco, escuchar un buen concierto, una obra de teatro, no sé, una conferencia interesante, también te da pilas para seguir con la lucha y para seguir con la vida, que es compleja pero también es maravillosa, ¿no? Entonces, pues hay que estar presentes, está bonito estar presentes y de una manera pacífica e inteligente. Creo que eso también lo quiero subrayar. Por eso decía cómo pensar en nuestras formas de hacer valer nuestros derechos y de exigirlos. Creo que si se exigen y se hacen valer de una forma inteligente y pacífica, se puede llegar a mejores resultados. Y además es muy necesario que haya una interacción así, ¿no? Con todas las cosas en un mundo tan revuelto, ¿no? Entre más podamos como cultivar esa inteligencia para plantear las cosas y para negociarlas y para exigirlas y para dialogarlas, mejor, porque nos va a ir mejor, porque vamos a estar más tranquilos, porque pues una discusión como en malos términos pues genera tensiones y a veces ni siquiera genera buenos resultados. En cambio, cuando se dialoga y se hace de una manera tranquila, aunque las cosas que se dialoguen sean apremiantes y a veces uno esté un poco cansado, pero entre más tranquilo, más sensato, más inteligente se pueda efectuar ese diálogo, pues va a tener mejores resultados. Y cuando nosotros emprendemos un diálogo, cuando nosotros decimos algo, cuando nos quejamos, cuando proponemos, lo hacemos realmente para obtener resultados, ¿no? Entonces, si uno no propone de una manera inteligente y pacífica, quizá no obtenga resultados favorables y entonces será como tiempo muerto, porque pues no se va a conseguir nada. Entonces hay que garantizarnos a nosotros mismos que podemos conseguir y para conseguir pues hay que decir las cosas, sí, hay que decirlas, hay que levantar la voz, hay que estar presentes, hay que decir
cuando no nos gusta cómo se hace algo, pero también proponer cómo nos gustaría que se hiciera, porque si no, pues es como palabras al aire nomás, ¿no? O sea, una queja sin acción, pues es nada más una queja, pero una queja con acciones detrás, pues puede hacer la diferencia, puede ser la posibilidad de un cambio, ¿no? En fin, bueno, son como reflexiones que yo les quería compartir. De verdad, bueno, cada quien sabrá qué piensa de lo que estoy diciendo. Esto solo es una opinión, una de tantas voces que tiene la oportunidad de sonar en la radio y compartirse contigo que nos escuchas, pero tú cuéntanos qué piensas. Otra vez doy las vías de contacto por si alguien quiere decir algo respecto a lo que he dicho en este momento. Y bueno, ya estaré yo en cabina para cuando quieran vía telefónica también ya les respondo, como más directamente, pero por lo pronto, bueno, vías de contacto de este programa, todalasvoces@gmail.com y también la cuenta de Twitter, @lasvoces1040. ¿Qué piensas de todo lo que he dicho en este programa? Bueno, ya nos tenemos que despedir, asumo, porque ya suena la campanita. Bueno, acá creo que vamos adelantadillos, tenemos como 2 minutos todavía para cerrar tranquilamente. Así que bueno, pues ahí está. ¿Qué piensas de todo lo que he dicho? Si tú piensas que es una sarta de barbaridades, también me lo puedes decir. O si piensas que quizá hay otras cosas que no he dicho y que se deberían decir, cuéntanos, que para eso es este programa, para que suenen todas las voces. También, bueno, te reitero que si tienes alguna discapacidad o algún proyecto relacionado con discapacidad y quieres darlo a conocer, bueno, pues las puertas de este programa están abiertas para ti. También ahí están las vías de contacto para que nos digas, quiero una entrevista, quiero contarles algo en todas las voces. Bueno, pues ahí está, todalasvoces@gmail.com o @lasvoces1040 en Twitter. Y pues nada, un placer hacer este programa, como siempre, es de verdad muy grato compartir mi voz con ustedes, seguir haciendo este programa, ser como una de las voces que habla de discapacidad, mantenernos presentes, ese es el objetivo también de este espacio, hablar de calidad de vida, de lo que tenemos, de lo que podemos hacer, pero también de lo que nos falta y de cómo podríamos hacer que ya no falte. Bueno, pues ahí está. Eso es lo que quería decir hoy. Así que bueno, estamos acá en la ciudad de Tijuana, en la maravillosa ciudad de Tijuana por ahora. La próxima semana participamos en un festival de cantautores, ya les cuento, manden buenas vibras porque las voy a necesitar porque es concurso, así que bueno. Por cierto, de concurso, hay un concurso de discapacidad y canto en San Luis, a ver si luego puedo también averiguar cómo fue la cosa, porque había muchas personas con discapacidad visual participando. Mucha suerte a todos ellos y felicidades por esas iniciativas en lo cultural. Ya les estaremos contando muchas cosas. Por lo pronto nos despedimos. Valeria Guzmán en la voz, Toño Regil en los controles, muchas gracias y nos escuchamos próxima semana, 8 de la mañana hora de México, en todas las voces.